Mi nombre es Asir Alejandro Moreno Ortiz, somos el grupo número 8, cursando la clase de Derecho de los Tratados en la Universidad Tecnológica de Honduras, y vamos a hablarles sobre derechos humanos, sobre el control de convencionalidad. En el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, los estados están llamados a armonizar su legislación interna con los tratados que han ratificado, especialmente en la materia de derecho fundamental. Conceptos como en el bloque de constitucionalidad y en el control de constitucionalidad, asimismo como en el control de convencionalidad, se ha convertido en una herramienta clave garantizar la primacía del derecho internacional y la protección efectiva de los derechos humanos dentro del orden jurídico nacional, ya que recordemos que en nuestro país la primera ley de donde emanan las demás sería la Constitución de la República y posteriormente estarían los tratados internacionales que ha firmado Honduras o los convenios. En particular, la jurisprudencia de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, o como lo dice su abreviación IDH, como nos vamos a referir posteriormente en el video, ha sido determinada para establecer estándares vinculantes que obligan a los estados como Honduras a adecuar leyes, prácticas y decisiones judiciales a través del análisis de conceptos fundamentales y sentencias relevantes como los casos de Pacheco León y Cabo Fernández. Se evidencia la profunda incidencia que el derecho internacional tiene en el ámbito interno de los países de la región. Muy bien, los dejo con mi siguiente compañera que les va a hablar sobre el bloque de constitucionalidad. Bien, mi nombre es Cheni Dayana Videa Villalobos y yo les voy a hablar sobre lo que es el bloque de constitucionalidad. Bien, dice que el bloque de constitucionalidad es un concepto jurídico que se refiere al conjunto de normas y principios que, aunque no están expresamente contenidas en la Constitución, se consideran parte integrante de ella y que por lo tanto estas tienen jerarquía constitucional, que este bloque puede incluir tratados internacionales, convenios y otros instrumentos que por su naturaleza tienen un estatus superior o equivalente al de la Constitución en ciertos sistemas jurídicos. También nos dice que en el ámbito del derecho de los tratados, el bloque de constitucionalidad reconoce que los tratados internacionales, una vez ratificados y publicados, adquieren un rango de constitucionalidad o al menos están por encima de las leyes ordinarias, que esto implica que pueden tener un impacto directo en el ordenamiento interno y en caso de conflictos con leyes internas de los tratados ratificados y publicados que prevalecen. Bien, el bloque de constitucionalidad es un concepto jurídico pues que amplía el alcance de la constitución de un país. Esto incluye lo que es no solo el texto de la propia constitución, sino que también incluye, podríamos decir, lo que son normas y principios como tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados. Y esto significa que estos tratados y otros instrumentos similares pues se consideran parte de ley fundamental del país, con una jerarquía lo que es algo superior a las leyes ordinarias. Como resultado, tenemos de que en caso de conflicto, las disposiciones de estos tratados prevalecen sobre las leyes internas, garantizando que el orden jurídico de un país se alinee con los estándares y compromisos internacionales. Pasa a la siguiente diapositiva, compañero. Bien, ¿qué es el control de constitucionalidad? Bien, el control de constitucionalidad en el ámbito de lo que es los tratados internacionales es un mecanismo jurídico esencial que éste asegura que ningún tratado contradiga los principios y normas fundamentales establecidos en la Constitución de su país. O sea, de que ya está estipulado eso, no se puede alterar, no se puede cambiar, ¿verdad? Su propósito principal es proteger lo que es la supremacía constitucional, verificando la compatibilidad de los tratados con la ley suprema del Estado antes de que estos adquieran plena validez y produzcan efectos en el ordenamiento jurídico interno. Este proceso también es crucial para mantener la coherencia y jerarquía del sistema legal, evitando lo que son conflictos entre las obligaciones internacionales y las disposiciones constitucionales. Esta ha sido mi participación, así dejo a mi siguiente compañero. Los dejamos con nuestro siguiente compañero que va a hablar sobre el control de la convencionalidad y otros temas. Buenas noches, tengan todos en esta sala virtual. Pues mi nombre es José Darío López Rosales y según lo que dice la Carta Internacional de los Derechos Humanos con respecto al control de convencionabilidad, pues esta es la función de verificar que las normas internas y las decisiones judiciales
sean coherentes con los compromisos internacionales en derechos humanos. Claro está que que ha argumentado así la protección efectiva en lo que corresponde a estos derechos en el ámbito nacional. Y este control es un mecanismo jurídico mediante el cual los tribunales y organismos judiciales revisan la compatibilidad de las leyes y normas y actos internos con las obligaciones principales establecidos en los tratados internacionales de los derechos humanos, ratificado por un Estado. Pues este control lo que busca es garantizar que las normativas nacionales no contravengan los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos internacionales. Pase a la siguiente, por favor. Pues en este sentido de que quienes hacen el control de convencionalidad, pues basándonos siempre en la jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, el control de convencionalidad lo ejercen principalmente los jueces, tribunales nacionales de los diferentes estados, quienes deben de asegurarse de que sus decisiones sean conformes a los tratados y derechos humanos ratificados por el Estado. Pues esto significa que tiene que de ir de la mano con los diferentes estados que han llegado a mutuo acuerdo de pactar esos tratados. Pues ya que este control es el mecanismo mediante el cual los tribunales nacionales verifican la compatibilidad de las leyes y acciones internas con los tratados internacionales de los derechos humanos y a la misma vez pues ratificados por el Estado. Según la jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, pues este control puede ser realizado por diferentes factores en el sistema jurídico nacional, dependiendo del país y del momento procesal. O sea que esto significa que depende en el país que se encuentre y qué tipo de tratado el que se llegó a pactar. Esta ha sido mi participación. Muy bien, lo dejamos con el siguiente compañero que nos va a hablar sobre qué significa el contenido perdón, sobre el significado de qué es el control de convencionalidad. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, ¿qué significa que el control de convencionalidad puede ser realizado ex oficio? Bueno, como nos menciona aquí, en el control de convencionalidad ex oficio, según la jurisprudencia de la Corte, permite a los tribunales actuar de manera proactiva para verificar y garantizar la conformidad de las leyes y decisiones con los tratados internacionales, fortaleciendo así la protección de los derechos humanos y asegurando la la primacía de los derechos internacionales en el orden interno. Bueno, desde mi punto de vista, este tipo de control es clave porque obliga a los jueces a actuar con responsabilidad internacional, evitando, pues, de cierta manera que los derechos humanos no sean violados por lo que son las normas internas contrarias a los tratados. Es una forma de que los jueces se conviertan en guardianes, por decirlo así, guardianes activos de los derechos fundamentales. Siguiente, compañero. Ok, luego tenemos en qué consiste la obligación de adecuar la legislación, perdón, interna para realizar un control de convencionalidad. Bueno, como nos dice aquí la diapositiva, en la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad implica que los estados deben garantizar que todas sus normas y acciones sean compatibles con los compromisos internacionales en los derechos humanos,
mediante la revisión, interpretación y, en su caso, modificación de su normativa interna para cumplir con las obligaciones asumidas en los tratados. Bueno, aquí también igual considero que esta obligación es fundamental porque no basta con firmar tratados si las leyes del país siguen permitiendo violaciones violaciones a los derechos humanos. Los estados deben de cierta manera comprometerse seriamente y alinear su legislación con los estándares internacionales que han aceptado cada uno. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muy bien, va a continuar nuestro siguiente compañero sobre qué vinculación tiene la jurisprudencia de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Axel Perdomo y pues vamos a evacuar esta pregunta, ¿qué vinculación tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de convencionalidad? Bueno, aquí pues en lo que es la jurisprudencia de la Corte refuerza lo que es la obligación de los tribunales nacionales de aplicar el debido control de convencionalidad, ¿verdad? Pues así con esto aseguramos que las leyes y las decisiones internas no contravengan lo que son las obligaciones internacionales en lo que son los derechos humanos. De esta manera, pues consolidamos la supremacía y la efectiva protección de los derechos en el marco del derecho, de los tratados. Pues más que todo, esta vinculación entre lo que es la jurisprudencia de la Corte y lo que es el control de convencionalidad establece como una doctrina, podríamos llamarlo evolutiva, que en este caso transciende lo que es la mera aplicación normativa para convertirse en lo que es un mecanismo de armonización jurisprudencial de manera regional. Pues la Corte en este caso pues refuerza lo que es la obligación de los tribunales nacionales al aplicar el control de convencionalidad. Con esto aseguramos que las leyes y las decisiones internas que se tomen no contravengan, perdón, lo que son las obligaciones internacionales en lo que son los derechos humanos. Con esto pues consolidamos lo que es la supremacía y lo que es la efectiva protección de estos derechos en el marco de los derechos de los tratados. De igual forma, pues esta construcción jurisprudencial nos establece además podríamos llamarlo una presunción de lo que es la compatibilidad, perdón, convencional, que en este caso debe ser desvirtuada mediante lo que es un análisis muy riguroso, promoviendo así lo que es la interpretación conforme y al debido proceso y además aplicando el principio, el principio pro persona como criterios hermenéuticos fundamentales en lo que es la maximización de lo que es la protección de los derechos humanos en el ámbito regional. Siguiente diapositiva, compañera. Ok, ya con lo que corresponde a lo que es los casos, pues aquí analizamos diferentes casos. En este caso, el caso Pacheco León y otros versus Honduras. De igual forma, el caso Caguas Fernández versus Honduras, que aquí más que todo estos casos fueron de mucha ayuda para lo que es el sistema actual, ya que la incidencia en el derecho interno hondureño se materializa a través de cambios estructurales de manera obligatoria. Ambos casos han forzado lo que es la modificación de protocolos de investigación criminal, específicamente para casos de defensores de los derechos humanos y los líderes políticos. Pues aquí el Estado debe incorporar lo que son estándares internacionales de una debida diligencia en lo que es en el sistema judicial interno. De igual forma, capacitar a funcionarios en metodologías de investigación y crear mecanismos preventivos de lo que es la de protección. Pues estas sentencias de manera general consolidan lo que es el ordenamiento jurídico nacional. De igual forma, la obligación estatal de garantizar las investigaciones efectivas y la protección especial a defensores de los derechos humanos y lo que es la reparación integral a lo que son las víctimas. De esta forma, pues transformamos el marco normativo interno de lo que es la protección de los derechos fundamentales.
Eso ha sido todo. Los dejo con mi siguiente compañera. Muy bien, vamos a concluir la temática hablando sobre la evolución del derecho a los tratados y su aplicación en el sistema jurídico interno. La evolución de los derechos de los tratados en la legislación hondureña ha venido a favorecer el desarrollo de la aplicación y de la creación de nuevas leyes, ya que nos hemos adaptado a varios tratados, tratados internacionales y hemos sido parte demandada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso como Estado nos ha ayudado a, a mejorar nuestras leyes.